Sí, pues si esto fuera poco, esta es una ley que encima además se aplica a todos los delitos de terrorismo. A todos. Se puede aplicar incluso a un enaltecimiento de terrorismo, hasta el enaltecimiento de terrorismo que da lugar a prisión. Desde la última reforma, la pena puede llegar hasta 3 años y se puede incluso ocasionar prisión. Se aplica a todos, independientemente de la gravedad. Y segundo, fundamental, la retroactividad. Esta ley dice, en su disposición transitoria única, que se aplica a todos los delitos de terrorismo, cualesquiera sea el momento de los hechos y cualesquiera que sea el momento de las sentencias. Con lo cual, está poniendo la carpa de la 7/2003 sobre todo el colectivo de presos, no solamente sobre aquellos que son condenados con posterioridad a la entrada en vigor de esta ley que entró en julio, el 2 de julio del 2003. Bien, esta es la situación. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Cuál es el trípode sobre el que descansa este régimen absolutamente severo y agravado y de alargamiento de penas? Bien, el trípode es, pongo en el centro, tercer grado y libertad condicional, porque es realmente el objetivo del gobierno. Es decir, que ningún preso condenado por pertenencia a ETA, por delitos relacionados con ETA, tenga el tercer grado y tenga la libertad. Pues hay tres conceptos: límite máximo de cumplimiento, límites mínimos de cumplimiento y nuevas condiciones de cumplimiento. Voy a explicar ahora brevemente esto. Límite máximo de cumplimiento. ¿Esto qué quiere decir? Es un concepto jurídico que no me voy a extender y que vais a entender fácilmente. Cuando una persona se le condena por una pluralidad de hechos, que son una pluralidad de delitos y por tanto hay una pluralidad de condenas, una persona que ha sido condenado a 6 penas distintas, como no se pueden cumplir de manera de prisión, estoy hablando siempre de penas privativas de libertad, como no se puede cumplir de manera simultánea, que es lo que es el criterio prioritario del Código Penal, hay que cumplirla de manera sucesiva. Pero claro, si esas penas suman un montante de años que va más allá de la esperanza de vida, pues lógicamente, ¿qué es lo que se hace? Se le pone un límite máximo. Es decir, la persona ha sido condenada a 150 años, pero se le pone un límite máximo de cumplimiento. Bien, ese es el límite máximo que ahora vamos a analizar. Límite mínimo son unos límites que el preso obligatoriamente va a tener que cumplir si quiere, límites mínimos temporales, si quiere acceder al tercer grado a la libertad condicional. Vamos a ver que ese límite mínimo está muy cerca del máximo, que normalmente coinciden y que cuando no coinciden, digamos, el tiempo es escasamente breve. Y tercero, nuevas condiciones que se ponen para acceder, además de las otras, para acceder a la libertad condicional,